Al filo de la noche. Al filo de las ideas. Al filo de la palabra. Al filo de la duda. Podcast Al filo. A menudo se sostiene que Sócrates fue el filósofo más importante de la antigüedad, hasta el punto de ponerlo como el inicio de una nueva época. En Internet esta tendencia se reafirma día a día sin atender a las polémicas irresueltas que lo rodean desde hace milenios. Debemos su carácter heroico fundamentalmente a Platón y al personaje que nos legó en sus diálogos. Pero ¿qué hay de cierto en lo que refiere al Sócrates histórico? Si bien hoy no quedan dudas de su historicidad, no fueron pocos los que lo pusieron en cuestión. A tal punto que el gran filósofo argentino Rodolfo Mondolfo escribió un ensayo brillante para investigar algunas de estas tesis. Allí encuentra que Duprel sostuvo que Sócrates no era sino un personaje ficticio creado por los atenienses para afianzar su exultante nacionalismo. Olof Guigón, en cambio, aseguraba su existencia, pero minimizaba su relevancia como filósofo, que más bien atribuía a los excesos literarios de Jenofonte, Platón y Aristóteles, quienes lo reinventaron llevados por el afán de crear un personaje ideal de sabio. Por su parte, Brojars, Gompers y de Ruggiero negaron sus atributos como moralista, asignándole más bien una ética utilitarista, que no alcanza para reconocerlo como un filósofo sistemático, defensor del conocimiento, sino como un buen polemista, inspirador del arte de la discusión. Sin embargo, vamos a aceptar que es un personaje histórico, fundamentalmente porque de él poseemos tres fuentes directas, es decir, gente que lo conoció personalmente. Platón, de cuya personificación no hablaremos aquí, Aristófanes y Jenofonte, y así como muchas otras fuentes indirectas, tales como Aristóteles y Diógenes Laercio. Veamos qué Sócrates surge de este cruce. Aristófanes escribe, siendo muy joven, una comedia que tiene a Sócrates como protagonista, llamada Las Nubes, pero también aparece mencionado en otras obras y fundamentalmente en una llamada Las Ranas. Las Nubes fue presentada para competir en las fiestas dionisíacas y no logró vencer. Es probable que Sócrates entonces tuviera alrededor de 47 años, alrededor del año 423 a.C., lo cual demuestra que Sócrates era ya un personaje conocido y relevante en Atenas, siendo un hombre adulto pero relativamente joven. Si bien allí Sócrates es ridiculizado, la obra busca cuestionar a la nueva moda instalada en Atenas de reemplazar la paideia o educación tradicional por la sofística, de la cual Sócrates es presentado como su representante ateniense. La paideia consistía en el cultivo de tres aspectos: la gimnasia, la gramática y la música, y junto al culto de los dioses cívicos conformaban la educación ateniense. En la obra se lo presentaba como investigador de aspectos de la naturaleza que a Aristófanes le parecían irrelevantes y absurdos, tales como averiguar la distancia que salta una pulga, el modo en que emite el sonido un mosquito, si por la boca o por el ano, la observación astronómica del Sol a través de una sonda espacial voladora, lo cual, más allá de lo gracioso de las escenas, contradice esa imagen de filósofo centrado exclusivamente en problemas humanos. Por otra parte, el personaje principal acude a un lugar, una pequeña escuela, donde Sócrates da clases y cobra por enseñar argumentos justos e injustos y para volver fuertes argumentos débiles. Situación que entra en contradicción con aquel supuesto deambular por las calles discutiendo o debatiendo sin itinerario fijo. Por último, en ninguna parte de la obra se utiliza la palabra filosofía ni filósofo para referirse a Sócrates. En un pasaje de Las Nubes y también en Las Ranas se sostiene que Sócrates escribió parte de la obra de Eurípides, o al menos lo hizo en colaboración con él. Esto también desmiente parcialmente la idea del pensador ágrafo. El mismo Platón reconoce en el Fedón una poesía de su autoría escrita en la agónica espera de la cicuta. Como vemos, detrás del sarcasmo de la parodia hay un Sócrates muy diferente al platónico. Pero veamos qué nos ofrece el historiador Jenofonte, quien escribió largamente sobre Sócrates en obras tales como El Económico, El Simposio, La Apología y Las Memorables. En todas ellas lo presenta como un hombre común, con vocación de enseñar, apreciando el recuerdo de haber sido un valeroso guerrero, patriota y defensor de Atenas.
Se supone que Jenofonte estuvo tan solo 2 años a su lado y que no puede contarse como verdadero discípulo, pero esos años alcanzaron para impresionarlo intelectual y emocionalmente. Describe, y en esto concuerda con Platón, en que era un hombre tan modesto y humilde como fuerte para soportar las adversidades. Se preocupaba por su estado físico y amaba la danza. Según Jenofonte, como era un ex guerrero, le apasionaban las cuestiones militares y admiraba a los espartanos por su capacidad para el entrenamiento y la administración del Estado. Era respetuoso de las tradiciones religiosas griegas y, en las memorables, recomendaba ir al oráculo de Delfos a tratar con la Pitia para alcanzar la solución de algunos problemas cuando estos no podían resolverse fácilmente. Según Jenofonte, llegó a presidir el Pritaneo, es decir, a ejercer el poder ejecutivo, una especie de primer ministro o de presidente actual. Era defensor de la eficiencia y la capacidad técnica como suficiencia para ocupar un espacio de predominio. Por ello, proponía la indagación permanente para que cada uno alcance y ofrezca al Estado lo mejor de sí. ¿Qué podemos concluir si indagamos un poco sobre el Sócrates no platónico y damos algún crédito a las ironías de Aristófanes y los sentimentalismos de Jenofonte? Me parece importante pensar a Sócrates en 2 etapas de su vida. La primera etapa hasta los 50 años, época de aparición de las nubes, y una de allí en adelante hasta su muerte a los 70 años. El primer Sócrates es guerrero, escultor o picapedrero como su padre según Diógenes Laercio, sofista, con una escuela en una locación fija y estudioso de la naturaleza al estilo jónico, ya que contó como maestros a Anaxágoras de Clasómenas y a Arquelao de Mileto. Otra mención inquietante de Diógenes Laercio es que Sócrates cobraba intereses por prestar dinero. En suma, un verdadero sofista. En el siglo V a.C., los sofistas eran extranjeros llegados a Atenas por las nuevas demandas de conflictividad jurídica que presentaba la democracia. Ante el vacío de la figura que hoy cumplen los abogados, cada quien debía defenderse por sí mismo ante las acusaciones públicas. De allí que los sofistas no solo eran maestros desinteresados, como pretenden los platónicos, sino que su rol era un intermedio entre el coach ontológico y el consejero jurídico. Gorgias era de Leontinos, actual Italia, Protágoras de Abdera, Pródico de Ceos, Hipias de Élide. Y en este sentido, es lícito sostener que Sócrates fue tal vez el único sofista ateniense. Por ello, probablemente, el encono de muchos tradicionalistas y las sátiras insidiosas de Aristófanes. Me atrevo a especular que Sócrates negaba esta condición de sofista a partir de tales acusaciones chauvinistas. Situado como personaje central en una época de transición entre un modelo de enseñanza clásico, la paideia, y uno en gestación, el panhelenismo, se vio en una encrucijada que no pudo o no supo gestionar. El primer Sócrates parece orientar su didáctica a lo educativo con un método de enseñanza y un modelo escolar. El segundo Sócrates, el de Jenofonte, recurre a la dialéctica espontánea y a dar ejemplos. Habría que esperar unos años aún para la aparición de un modelo educativo mejor resuelto en Atenas con Isócrates, reconocido maestro y pedagogo, discípulo de Sócrates y Platón, pero también de otros sofistas, que produjo una verdadera revolución educativa con la creación del panhelenismo como factor político. Supo incorporar e integrar efectivamente el estudio de la ética y las problemáticas sofísticas a las tradiciones de la paideia. Aristófanes describe al primer Sócrates en el año 423 a.C., siendo Platón un niño pequeño, quien se convertiría en su discípulo recién 15 años después, cuando aquel tenía alrededor de 60 años. Jenofonte, si bien lo conocía desde tiempo antes, entabló relación con él alrededor del año 403 a.C., cuando Sócrates tenía 66 años, poco antes de morir, y no estaba presente cuando aquel cumplió su condena. Es decir, ni Platón ni Jenofonte conocieron al Sócrates político, militar, sofista, influyente en los asuntos de Estado, defensor de los generales de la batalla de Arginusas, quienes fueron condenados a muerte, oposición que le valió enemigos tenaces entre los demócratas. Al Sócrates que del mismo modo desoyó las directivas de los 30 tiranos, acto que le garantizó también enemigos tenaces entre los aristócratas. Platón se acerca a un Sócrates anciano en sus últimos 10 años, retirado de la vida pública, lleno de enemigos en una Atenas derrotada, agotada y en decadencia, con una democracia ávida de encontrar culpables
jamás le perdonarán a Sócrates que 2 de sus discípulos fueran personajes muy despreciados por la democracia: Critias, tío de Platón, y Alcibíades, traidor de Atenas y artífice de su tragedia militar. Jenofonte, por su parte, se acerca a un Sócrates aún más ensimismado en su terquedad, como lo relata Diógenes, con algunas anécdotas curiosas, tales como que fue expulsado a puñetazos de una plaza pública, o que Yantipa, su esposa, lo golpeaba a menudo en medio de gritos y peleas. En definitiva, el Sócrates aristofánico es un sofista astuto y simpático. El Sócrates platónico es un filósofo inmutable y perfecto. El Sócrates genofontiano es un sabio consejero ameno y entrañable. El Sócrates histórico es los 3 en distintos momentos de su vida: complejo y dotado de grandes virtudes, pero también de grandes defectos. Por último, el gran filólogo español Carlos García Gual lo considera el más ilustre de los sofistas. Como sea, siempre seremos los que vinimos después de él. Podcast Al Filo.